Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos por el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, y también por 22 Super Canal HD. Nos pueden seguir de 19 a 20 horas con un nuevo debate justamente en el canal de la universidad. Marcelo Sastre, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Gastón? ¿Todo bien? Empezando la semana. Empezando semana, fin de semana larga. Para nosotros. Sí, para nosotros, nada más, sí. Bueno, por suerte. Sí, obvio. Sí. Hoy en el día de la fecha vamos a estar debatiendo sobre una temática que tiene que ver con la reforma justamente del Código Penal, algo que se viene hablando, pero puntualmente con aquello que tiene que ver con los delitos sexuales, apuntados justamente a la libertad condicional en algunos casos y otros casos más que no tienen que ver con los delitos sexuales, pero que sí van a ver si se les da libertad condicional o no. Ese sería el debate central en el día de hoy. Así es. Bueno, para los protagonistas de los delitos sexuales, padecen una patología, una enfermedad, son personas reincidentes una vez que complementan ya su culpabilidad en la cárcel. Digo, son distintos temas que seguramente vamos a ir abordando, estos y otros más. No solamente nosotros, obviamente para debatirlo también con nuestros invitados y con todas las personas con las que también iremos teniendo contacto telefónico para que puedan ir prestando distintos abordajes sobre este tema. Así es, presentamos el tema como siempre, después nos sentamos en el living a debatir, presentamos justamente con el clip, lo vemos. Salidas transitorias y la libertad condicional son algunos de los beneficios con los que gozan muchos presos en la Argentina. Tenemos un código penal que es de 1921, tiene 100 años. La aplicación de las salidas transitorias o la libertad condicional que se aplica en nuestro país pone en evidencia las falencias que tiene este sistema. El caso de Micaela García, y el acusado también había sido condenado por 2 violaciones y estaba con libertad condicional. La libertad condicional tiene que ver con una salida a las 2/3 partes, pero de acuerdo a lo que aprobamos en las últimas 2 reuniones de comisión, lo que se fijó es que para los reincidentes no es posible la libertad condicional. Muy bien. Y también analizamos que para determinados delitos, agresiones sexuales, secuestros extorsivos, homicidios agravados, tampoco. Sentíamos que se burlaban, que los jueces no entendían el informe, que no lo podían captar en su totalidad y nosotros decíamos, ¿cómo lo van a liberar anticipadamente si por el otro lado nos están diciendo que de estar en la sociedad volvería a cometer el mismo delito? Perfecto, ahí pasaba la presentación con este clip que siempre nos tiene acostumbrado a la producción y automáticamente nos tenemos que centrar en nuestros invitados que han venido a tratar justamente lo de la reforma del Código Penal, lo decíamos recién con Marcelo Sastre, la libertad condicional, algo que se pone en el debate, en el tapete justamente de las decisiones legislativas y a partir de eso tratar de dar panoramas amplios de distintos puntos de vista, como lo decía Marcelo Sastre en la presentación. Primero presento a Lucas Selecur, presidente de la Fundación SUMEC. Muchas gracias, Lucas, por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. También presento a Mariana Gardey, jueza de ejecución penal. Mariana, muchas gracias. Hola, muchas gracias. La primera pregunta, y nos vamos a centrar en, lo escuchábamos recién, la cantidad de años que tiene este Código Penal y recordando que hay un primer código que fue en el año 1886 que entra en vigencia en el año 1887 y que a partir de ahí se fue reformando, se fue generando ciertas modificaciones, pero digamos, este código que tiene casi 100 años, ¿es necesario como empezar con una reforma o reformarlo? Mirá, hace ya varios años que se vienen haciendo intentos de reforma integral porque lo que se le ha hecho al código permanentemente son reformas parciales. Se han agarrado ciertos delitos y se le han ido reformando o se ha ido actualizando con nuevos delitos, claro, pero nunca ha habido una reforma integral del código desde 1920 hasta la fecha. Y hace varios años que, te digo, desde el gobierno de Carlos Menem en adelante, se han ido creando distintas comisiones para reformar y por distintos motivos estas comisiones nunca logran concretar esa reforma. Yo
Yo no sé si hace falta una modificación integral para el código. Sí, obviamente hay ciertas cuestiones que tienen que actualizarse. El problema es que se les va haciendo baches al Código Penal, se va haciendo modificaciones parciales que terminan siendo contradictorias con las modificaciones anteriores, con la idea original, y termina siendo en muchos casos hasta contradictorio el código. Y ese es el grave efecto. Por allí una reforma integral con una lógica criminal común para todos los delitos puede hacer que sea un poco más lógico, porque pasa que hay algunos delitos que tienen penas muy bajas y quizás son mucho más graves que otros delitos que tienen penas muy altas, y esto tiene que ver con esto, que en ciertos momentos se agravan algunas penas porque pasa un hecho en particular y después y no se agravan el resto de las penas o se disminuyen otras penas que no... Y empieza a perder coherencia el código y bueno, se hace a la gente común se le hace llamativo esto de que por qué tan pocos años para este y por qué tantos años para aquel otro y por qué libertad condicional para este y por qué no para este, y así empieza a perder lógica y tienen razón, porque pierde un sentido que cuando un código, y esa es la idea de los códigos, que tengan un sentido común todos los delitos y que vayan, que tengan una idea criminal o una política criminal, el código, que atraviese todos los delitos de la misma manera y no que hayan diferencias por distintas épocas. Claro, sí, Bueno, me imagino, no, perdón. Básicamente el Código Penal, las reformas que se han introducido, las más recientes en estos 100 años, han tenido que ver con incorporación de algunos delitos, que sí tiene que ver con un criterio de política criminal, pero más que nada la libertad condicional como instituto es la que mayor reformas ha tenido en materia de política criminal, ya que se ha incorporado ya hace años el tema de la reincidencia como un óbice para la incorporación a la libertad condicional, y luego en el año 2004 se modificó incorporando esta nómina de delitos que se encuentran en el mismo artículo 14, en donde hay una selección por parte del legislador de cuáles son aquellos delitos que el Código Penal tiene una primer parte más metodológica, y la parte de la descripción de cada uno de los delitos con su pena, con su quantum de pena. Para que la gente entienda, se establece cuál es el bien jurídico tutelado y cuál es la sanción que le significa a esa persona por ese bien jurídico tutelado. Y da un quantum de 8 a 10 años, de 4 a 10. Ese quantum está en la segunda parte. Las modificaciones que se han introducido en materia de libertad condicional se han introducido, por ejemplo, limitando la libertad condicional para ciertos delitos, en virtud de contextos que en ese momento había un reclamo social muy fuerte. En ese caso estaba el movimiento que se había establecido con el caso Bloomberg. Esta modificación introducida por el caso Bloomberg modificó la ley de ejecución penal, que sí ha sido severamente modificada a lo largo de los años, que es complementaria al Código Penal, y siempre a través de reclamos sociales, lo que ha implicado que el Código Penal haya perdido, si se quiere, alguna coherencia de relación entre la pena que se le dispone, por ejemplo, a un agresor sexual, los máximos de pena. Hoy es muy común, sin meterme en datos estadísticos cansadores, pero es muy común que una persona que es reincidente, por ejemplo, en robo agravado, reciba más pena en su juicio, en su condena, que un agresor sexual que por ahí, al sentir de la gente el bien jurídico de la sexualidad, de la integridad sexual, es mucho mayor que el de la propiedad, o por lo menos esa es la decisión que hay que tomar. Entonces, cuando uno introduce modificaciones como la de la ley Bloomberg, que hizo la primera gran modificación, por lo menos en materia de libertad condicional, se introdujo una cantidad de delitos que en distintas legislaciones de otros países se consideran como delitos que se llaman horrendos, es decir, delitos de alto, de mucha punitividad. En este caso eran todos los perpetua, y se introdujo todos los que tenían una pena perpetua, el secuestro seguido de muerte, que fue el caso de Bloomberg, más las otras figuras seguidas de muerte, y se dijo, todas las figuras que hayan terminado con la vida de una persona que tiene una pena perpetua no pueden acceder a la libertad condicional. Bueno, ¿por qué justamente el tema de la libertad condicional es algo que tiene mayores, digamos, divergencias o diferencias? Porque vos mencionabas recién justamente que es uno de los que más modifica, o de las que más modificaciones se les ha realizado a partir de la libertad condicional. ¿Por qué creen que justamente este es el punto que más dudas trae, si se quiere? Yo creo que porque generalmente es mucho más llamativo como información para la prensa
una persona que comete un delito en libertad condicional y se busca ahí la responsabilidad en el juez que otorgó esa libertad condicional. Es como la sensación de que debería haber estado preso. O sea, que es algo que tiene que ver con la prensa, esto. No sé si con la prensa, pero tiene que ver con la opinión pública, tiene que ver porque, a ver, no son tanto los delitos que se cometen por personas en libertad condicional para que se genere la necesidad de una reforma. Y sin embargo, cada vez que sucede un hecho de esto, que puede suceder y que es lógico que así sea, porque en toda sociedad va a pasar este tipo de cosas, cada vez que sucede se hace de ese hecho todo un reclamo social, entendiendo que la libertad condicional no debería existir. Y no es que exista o no exista, sino que fue una decisión en su momento de que para poder una persona reinsertarse en la sociedad tenía que, durante la condena, durante la ejecución de su condena, tenía que ir teniendo etapas de cada vez mayor libertad, porque si no era un contrasentido creer de que alguien se va a reinsertar en la sociedad encerrado. Entonces era como etapas donde se le va dando ciertas libertades para que en el momento que ya cumpla con su condena, esta persona pueda reinsertarse en la sociedad sin volver a cometer un delito. Por eso está la libertad condicional. No es que es un capricho y que es una cuestión, sino que está pensado como, se le van dando cada vez mayores libertades a una persona para que al momento de cumplir su condena no vuelva a delinquir. Pero esto no es perfecto. O sea, somos seres humanos donde no todo el mundo va a cumplir de esta manera. No va a pasar, no va a haber reincidencia. La perspectiva de la ejecución de la pena y la libertad condicional implica en un cierto tiempo, o sea, determinar que como las penas, todas las penas de nuestro Código Penal son temporales, salvo las perpetuas que solo se puede salir vía libertad condicional, es o en el rol del juez de ejecución, esa persona, o esta es la visión por ahí que la sociedad le cuesta un poco más entender o que está menos difundida, es que esa persona indefectiblemente va a salir en algún momento. La discusión que nosotros nos tenemos que dar es en qué condiciones queremos que salga. Entonces, la libertad condicional permite al juez no solo poder administrar y poder tener, si se quiere, un juego de costo-beneficio de si esa persona realmente se compromete en incorporar herramientas para su reinserción social, porque si uno no tiene un instituto preliberatorio, no puede de alguna forma administrar esa condena y esa persona, que es la discusión, si yo le saco la libertad condicional a los agresores sexuales, por ejemplo, que es una de las propuestas que hay, hay una condena a un agresor sexual, 15 años de condena. Va a cumplir los 15 años y esa persona va a salir. La probabilidad que tiene de reinsertarse o de volver a cometer un hecho delictivo a criterio de la justicia de ejecución va a ser diferente si esa persona, por ejemplo, se le ha podido acompañar con un tratamiento específico para su problemática, se ha podido controlar sus impulsos, se ha podido trabajar su patología, se ha podido comprender el rol de la víctima o cuál es el perjuicio que ocasiona. Claro. Ese proceso es más fácil hacerlo con una persona que tiene a la vista que puede salir antes, que una persona que uno le puede decir, mira, no importa lo que vos hagas en contexto de encierro, y este es el fundamento de la libertad condicional. La libertad condicional como instituto nace como un premio a la buena conducta. ¿Y qué lograba esa libertad condicional? Lograba que el interno se portara bien. Claro, buscar a Entonces hace que el contexto de encierro sea más favorable, el interno se porte bien porque sabe que si se porta bien, o sabía en ese momento, ahora se le han agregado distintos elementos más importantes que solo la buena conducta, salía anticipadamente. Entonces tenía un doble efecto y era mejor para la sociedad un interno que haya adquirido herramientas en ese encierro y que no que definitivamente salga como entró o lamentablemente con este sistema carcelario de peor manera. Claro, pero ahora todo este procedimiento que vos estás contando, ¿se lleva a cabo y se puede ir midiendo justamente en los agresores sexuales para también tener datos para saber cuál es el número de reincidentes, por ejemplo, cuál es la conducta? ¿Se lleva a cabo? Lo que hace el juez de ejecución penal, que es el juez en la provincia y en varias provincias de Argentina, es el que decide lo que la ley denomina si existe en esa persona un pronóstico de reinserción social favorable. Y ese es eso, es un pronóstico. Obviamente, mientras más profesionalizados estén los equipos que trabajan con las personas privadas de la libertad, mientras más propuestas de tratamiento haya para esa persona, mientras más programas específicos y mientras más lo que nosotros llamamos individualizado esté el tratamiento, mientras mejores profesionales trabajen con esa persona,
y el pronóstico o los informes que nos dan estas personas, que son los famosos informes administrativos que orientan al juez en su decisión, el juez siempre tiene este pronóstico. Y el pronóstico es pronóstico, digamos. Bien. Nadie puede saber qué va a ser una persona. Y ahora cuando salga. hablemos, en vez de pronóstico, hablemos de estadísticas. Digo, de los que salen. Y el ¿Qué delito número de de reinserción hay? a nivel, acá es que son distintos. La reincidencia, todos dicen, bueno, las cárceles argentinas tienen un alto índice de reincidencia. Hablan de un 40% o de un 50%. En delitos, perdón. En todos los delitos. Bien. En todos los delitos estamos hablando de esa reincidencia. Obviamente, si nosotros vemos cuál es la estructura de cuántas personas hay alojadas y por qué delitos están, y la mayoría están alojadas por delitos contra la propiedad, digamos. O sea que a quienes encerramos mayoritariamente son a las personas que cometen delitos contra la propiedad. Ajá. La población de agresores sexuales, no solamente, o por lo menos los datos que tenemos nosotros en Mendoza, son 480 agresores sexuales hoy condenados en la provincia de Mendoza, de una población de 2.000 condenados y de 4.000 personas privadas de libertad, porque hay personas que todavía no están condenadas. Ese número es en representación de la mayoría de las personas que cometen delitos, no es significativo. Es alto, y cada vez es más alto. Es como si ahora hacemos un tema de violencia de género. Cada vez es más alto. Sí. Pero hay tratamientos especiales. Se hizo una reforma muy importante a la ley de ejecución penal, en donde se introdujo algo que sí era importante en materia de agresiones sexuales, porque el agresor sexual o todas las personas con delitos tan específicos como el agresor sexual o violencia de género no necesitan, o no es el problema criminológico, por ejemplo, el trabajo o el estudio. Claro. Porque por ahí, en la visión de la opinión pública o de los políticos, dicen vamos a obligar a los presos a trabajar. Claro. Buenísimo, trabajen. Pero no a todos el trabajo les es la herramienta para la reinserción. Digamos, el agresor sexual, generalmente, no tiene problemas con su cultura del trabajo, no es una persona de trabajado que no tenga hábitos, que va a salir a robar para comer. No, tiene otros problemas. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un tratamiento específico. Si yo unifico y digo, miren, con trabajo a los presos se va a solucionar el problema de la provincia de Mendoza, se va a solucionar quizás el problema del robo. Sí, pero no se va a solucionar el del agresor sexual ni el de la violencia de género. Bueno, que hay que hacer tratamiento específico. Es decir, que eso es lo que se incorporó en el año 2010. Una reforma en donde dicen, mire, y obviamente el agresor sexual también tiene una buena conducta penitenciaria. Bien. Si yo le pasaba el tamiz de cualquier otra persona, calificaban para libertad condicional. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos un tratamiento específico. Y hoy hacen un tratamiento específico. Si lo haces, avanzás en el régimen. Claro. Si no lo haces, no avanzás. Bien. Bien. Bueno, estamos con el tiempo justo porque tenemos que irnos justamente a un corte. Repaso las redes sociales en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. También en Twitter, @DP-Senalu nos pueden encontrar. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Distintos Parecidos. Segundo bloque de Distintos Parecidos. Estamos charlando, debatiendo sobre la reforma del Código Penal y algunos puntos que tienen que ver justamente con esta reforma. Puntualmente lo hemos centralizado en el primer bloque en lo que tiene que ver con la libertad condicional. Y me quedó picando una pregunta porque, bueno, vos, Lucas, mencionabas que la reincidencia es poca, ¿sí? Pero el tema de la reincidencia es uno de los argumentos por el cual, de algún modo, se intenta modificar este articulado, o este artículo, o alguno de los artículos. Y me gustaría que hagamos una lectura entre líneas, si se quiere, porque si decimos que el argumento es este y vos decís que son pocas las reincidencias, hay algo más, o parece que hay algo más. Hay que aclarar que la reincidencia en esta clase de delitos es baja. Recién Mariana hablaba de que no hay estadísticas serias respecto de cuánto es la reincidencia en todos los tipos de delitos, pero sabemos que en esta clase de delitos la reincidencia no es muy alta. El problema es que siempre la discusión se parte de, bueno, hay que agravar la pena o hay que quitarle derechos a la persona condenada a raíz de algún hecho que genere una conmoción social. Sí. Pero jamás la discusión se centra en qué pasó con esta persona, de por qué volvió a reincidir, por qué fue
más agresiva la reinserción, porque generalmente los hechos que toman estado público conocimiento es una violación seguida de muerte después o algo mucho más grave. Y nadie se pregunta, a ver, ¿qué pasó con esta persona durante su estadía en el penal? ¿Qué hicimos con esa persona? ¿Para qué invertimos en ese penal todos los ciudadanos si esta persona salió y fue peor ciudadano del que entró? Y si nos centráramos la discusión en eso, quizás podríamos encontrar algunas soluciones a estos problemas, porque nos daríamos cuenta de que los fracasos del servicio penitenciario argentino en general tienen que ver, y la reincidencia tienen que ver con esta imposibilidad de poder dar un tratamiento personalizado, como hablaba Mariana, a cada uno, según la clase de delito, porque no es lo mismo decirle a todos van a ir a la escuela que para ciertos tipos de delitos donde la escuela es una herramienta de reinserción importante. En el caso de los abusos sexuales, generalmente son internos que no generan conflicto, que tienen buen comportamiento, que no tienen sanciones, que no tienen harto de reincidencia, libertad condicional. En general, la libertad condicional como instituto, o esto sin estadísticas, pero sí de la práctica forense, de cuántas personas que yo he dado la libertad condicional han reincidido, es muy bajo el índice. Entonces, ¿en qué justifican una modificación si la verdad que las personas que están cometiendo hoy delitos en la sociedad no necesariamente son personas que están en libertad condicional? Por ahí el impacto está en el primario y por ahí la problemática está en la prevención, y no han demostrado con estadísticas estas modificaciones que haya, por ejemplo, que la mayoría de las violaciones seguidas de muerte hayan sido cometidas por personas que se encontraban en libertad condicional, que justifique en su cuanto decir, no, bueno, el 60% son reincidentes. Bueno, entonces saquemos la libertad condicional porque hay una falla en el pronóstico. Pero no es muy alto el índice de reincidencia en libertad condicional, que es un periodo. La libertad condicional dura desde el egreso que decía el juez hasta el cumplimiento de la pena. Claro. Pueden reincidir posterior a eso, pero en libertad condicional no hay una estadística que diga, mire, la mayoría de las personas que hoy están cometiendo delitos están gozando el Instituto de la Libertad Condicional. Bien, es un tema a tener en cuenta. Bueno, tenemos justamente comunicación telefónica con Arturo Piracés, él es el director del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia. Arturo, Gastón Lucero te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Gastón. Bueno, comenzar preguntándote, más que nada, por el punto de vista de los jóvenes, teniendo en cuenta tu cargo y a donde vos estás abocado, ¿cuántos jóvenes están privados de su libertad, o si tenés el dato, con respecto a abusos sexuales o algún tipo de delito sexual? ¿Tenés idea? Y en este momento nosotros de 80 tenemos 6 que están por delitos sexuales. ¿Sí? Quería de 80 que están internados. Bien. Y particularmente un tema que veníamos debatiendo en el primer bloque, el tema del acompañamiento. ¿Estos chicos reciben un tratamiento personalizado, individual, tienen en cuenta su contexto, cada uno de forma particular? Sí, ellos reciben un tratamiento personalizado porque se considera muchos de ellos, sobre todo en las edades tan tempranas, donde ellos han cometido delitos sexuales, que, digamos, de alguna manera están sufriendo algún tipo de patología. O sea, el tipo de delito de ellos tiene que ver mucho con la impulsividad. Nosotros hemos visto que tienen muchas o demasiadas imágenes sexuales que dan vuelta por su cabeza, que generalmente se transforman en casi obsesivas. Y los delitos que nosotros vemos generalmente son de abuso a menores, ¿sí? No delitos de violación a mujeres de la misma edad o mayores, sino generalmente el delito de abuso con niños. Tienen un perfil de chicos muy aislados, muy solitarios, muy metidos en sí mismos, y que generalmente nosotros los vemos como muy discapacitados para poder convivir en el ambiente que es el ambiente del ex-COSE. Entonces tenemos un pabellón que es un pabellón especial, es un pabellón, nosotros le llamamos el D, donde están los chicos que tienen problemas de salud mental. Entre ellos tenemos los delitos sexuales, pero no tenemos casos de violación a mujeres de la misma edad generalmente, ¿sí? Sino más bien a víctimas indefensas, y que tienen que ver mucho con patología. Bien, ahí es un tema fundamental. ¿Cómo estás, Arturo? Marcelo Sastre te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, lo que acabas de mencionar es un tema que seguramente vamos a abordar. También quería preguntarte, si bien vos obviamente nos vas a dar un panorama más específico sobre el penal juvenil, pero también preguntarte en el caso general,
si amerita quitar la libertad condicional para un caso en donde estamos hablando en donde no suele haber tanta reincidencia, sobre todo si se amerita quitar esta libertad condicional cuando también hay otros problemas que trae acarreado, como por ejemplo la situación de cárceles que están sobrepasadas de gente, el hacinamiento que hay también en las cárceles. ¿Esta situación cómo la ves? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que hay que hacer un perfil individual, caso por caso, y ver a qué se debe, digamos, cuál es qué promovió la violación sexual o el delito sexual que el hombre tuvo, porque son diferentes situaciones. Una es la violación que se hace en patota por venganza a algunos miembros de la otra barra, que eso yo lo he visto. Otra es la violación solitaria a una persona que está cercana en la casa, una familia. Otra es a un niño. Y yo creo que son situaciones muy diferentes donde hay que hacer una evaluación prescriptiva, o sea, ver caso por caso. Yo creo que la libertad condicional tiene que estar ligada a eso, o sea, qué grado de reiterancia que uno lo ve a la situación, pero qué posibilidad de reiterancia, que es muy difícil de evaluar. A veces uno dice peligrosidad, es muy difícil de evaluarlo de aquí en adelante. Yo creo que hay países, por ejemplo, bueno, Estados Unidos, yo lo he visto, eso que ponen en la casa de una persona que está en libertad condicional o que salió en libertad por delito sexual, están obligados a poner un cartel, aquí vive una persona que estuvo condenada o que está en libertad condicional por delito sexual. O sea, advierten a la población y de alguna manera hay una altísima discriminación. Yo creo que los casos de violación tienen mucho que ver con problemas de salud mental. ¿Sí? Bien, este es un tema también de que queríamos abordar, preguntarte si es por ahí una patología, una enfermedad mental y cómo puede llegar a tratarse. Claro, yo veo, por ejemplo, eso que había decía al principio, veo que en el razonamiento, en la forma de analizar las cosas, hay mucha carga de imágenes sexuales, hay una cercanía con la obsesión, difícil separarse de una obsesión sexual, y llegan a un tipo de delito generalmente estas personas que son relativamente solitarias, que no tienen mucho contacto social, no tienen habilidades sociales como para conseguir su satisfacción sexual de otra vía, una vía más adulta, digamos. En ese sentido yo creo que requieren un tratamiento que generalmente se lo enfoca desde un tratamiento cognitivo, conductual, de habilidades sociales, solución de problemas, asertividad, capacidad de búsqueda de lo que quiere en forma adecuada, en forma normal, digamos. Y los tratamientos que generalmente se hacen son los que son de larga data y que son probabilísticos los resultados, porque dentro de la obsesión lo importante es llegar a controlarla, porque muchas veces no se tiene una solución, visto desde el punto de vista psicológico. Claro. Ahora, desde el punto de vista psiquiátrico, se inició una experiencia en la época del Jackie, que creo que no dio resultado, no, seguro que no dio resultado, que es dar un tratamiento hormonal a fin de reducir el deseo sexual. Yo creo que eso no da resultado porque muchas de las fantasías sexuales son a nivel cognitivo y a nivel emocional, pero no necesariamente a nivel físico. Yo he visto casos de agresión sexual, casos de broncas, digamos, que hay, que se saltan con violaciones dentro de la historia del COSE, del RPJ, sí, donde no hay un interés en violar, sino en venganza, ¿sí? Y de alguna manera es un problema de trato, de habilidad social, de forma de solucionar conflictos que no sea otra forma de que la agresión, claro, en forma sexual. Arturo, voy a apelar a tu capacidad profesional y tus años de experiencia y preguntarte sinceramente, desde todos los recursos que vos conocés y tu experiencia y años en este rubro, si es posible que un violador se reinserte socialmente con este sistema penitenciario que tenemos hoy en Mendoza y en la Argentina. No, yo no veo. Yo pienso que necesita un trabajo mucho más especializado y de mucha monitoreo de las situaciones que está viviendo la persona, porque como estaba diciendo, para mí está muy cercano a la obsesión, y las obsesiones son problemas que son de origen muy profundo y que requieren un tratamiento, no solamente el castigo, porque yo veo que la persona que generalmente comete delitos sexuales son muy autoindulgentes. Yo les veo mucho como esa mentalidad de mosaico
que no tiene un razonamiento lineal, sino baldosa por baldosa, o sea, es como que separan la realidad en compartimentos estancos y no toman conciencia de la gravedad. Entonces están con la urgencia, esa urgencia obsesiva, y no les interesan las consecuencias, no evalúan las consecuencias. Las consecuencias les vienen solas y después de alguna manera les viene el castigo, pero no se ha ido al meollo de la cosa, claro, que es el origen del deseo sexual, que tiene que ver con esa obsesión. El castigo puede frenar para sacarlo de circulación, pero no lo veo como un buen componente para hacer una modificación de conducta y de sus condiciones. Bueno, Arturo, agradecerte por este contacto telefónico con Distintos Parecidos. Gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba la palabra de Arturo Piracés, es el director de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia, hablando un poco de todo, ¿sí? Y justamente varias de las cosas que mencionábamos en el bloque anterior y que hemos charlado y debatido se mantienen, o por lo menos estamos de acuerdo algunos. No sé ustedes cómo vieron algo que no les haya o que no coincidan con la postura de Arturo. Si bien en el primer momento la propuesta fue un tratamiento hormonal, esa modificación de la ley de ejecución penal se tradujo en un programa que tiene una incidencia cognitivo-conductual que está dividido en etapas, en donde los agresores sexuales en grupos, volvemos bajo la visión cognitiva-conductual, realizan este programa específico que se llama DAS, que es el Departamento de Agresores Sexuales, realizan un programa que consta de 4 etapas y dentro de la dinámica se trabajan sobre las habilidades sociales, la poder permanecer o poder ponerse en lugar del rol de la víctima, reconocimiento del delito y principalmente, que es lo más importante a nivel criminológico, que ellos pueden detectar cuáles fueron aquellas causas que los llevaron a la comisión de la conducta delictiva y poder trabajar sobre esas causas para que en conjunto con la familia que trabaja con ellos en una última etapa también de reconocimiento y de cuidado, entre la familia y el interno puedan llegar a evitar estrategias adecuadas para evitar la reincidencia delictiva. Bien. Y este programa se está aplicando a partir del 2010. Fue un programa que se hizo con especialistas españoles que ya habían aplicado este tipo de problemática, que puede estar muy cuestionado el programa, pero fue la primera respuesta a lo más parecido que tenemos a un tratamiento individualizado dentro del penal. Es decir, que por lo menos hoy, quien quiera hacerlo, porque es voluntario el tratamiento, pero sí se tiene muy en cuenta en la materia, o por lo menos yo como jueza tengo muy en cuenta, si ha realizado este tratamiento, a qué instancia ha llegado, cómo ha reaccionado, si se han modificado, hay formas de medir los riesgos, algunos factores de riesgo, si se han modificado esos factores o no, y cuál va a ser la conducta que va a tener la familia en este proceso también de reinserción social. ¿Quieres agregar algo? Sí, yo ahí una de las cosas que decía Arturo, en la cual estoy de acuerdo y sería interesante trabajar, es esto del control postpenitenciario, el control después del cumplimiento de la condena, que el principal problema que tenemos es que una persona cumple la condena y de alguna manera el Estado se desentiende de esa persona y queda a la buena de Dios. Si existe en ciertos delitos, si existiera un control luego de esto, bueno, de alguna manera se podría mantener la persona contenida, controlada. Muchos países han bajado incluso los montos de pena para ciertos delitos y han aumentado las medidas postpenitenciarias, pensando de que la pena solamente va a ser un castigo, pero que lo importante es lo que viene por afuera del penal y que ahí es donde se lo acompaña seriamente y se lo trata de insertar seriamente, pero desde afuera del penal. Y esto creo que también es una alternativa que se podría aplicar y que Arturo más o menos algo así explicaba. Y con relación a lo que dice Mariana, los tratamientos individualizados que se han dado a los agresores sexuales son muy interesantes, pero sigue pasando lo mismo siempre en el servicio penitenciario, que es un servicio penitenciario hacinado que tenemos, sobrepoblado, que no permite para todos los casos la posibilidad de hacer este tipo de tratamiento. Entonces siempre terminan siendo algunos pocos los que llegan a esto y tenemos una gran cantidad de la población que no puede llegar y que después alguno de esos comete algún hecho grave y se cae para todo el mundo y se dice es un fracaso esto, y en realidad no es un fracaso, sino que no se aplica correctamente o no se puede aplicar a toda la población. Esos son uno de los principales problemas que tiene el penal. En materia postpenitenciaria, este tratamiento también, esta reforma legal implicó también la generación de un organismo que funcionaba en el Sauce, de un equipo especializado que continuaban ellos en tratamiento ya en el afuera, que es donde empiezan a saltar los factores de riesgo, porque obviamente un agresor sexual, por ejemplo, de niños, que es la mayor cantidad de agresores sexuales que nosotros tenemos, en un ambiente controlado,
entre hombres mayores de edad y los factores, digamos, de riesgo los tiene controlados. Claro. El tema es que el acompañamiento se produzca no en contexto de encierro, para evitar la sino el reincidencia, después. sino que ellos puedan tener y esto fue lo primero que dejó de funcionar. Bien. Entonces hoy no tienen la posibilidad de continuar. Lo mismo está pasando, que recién ahora se están armando con el tema de la violencia de género. Bien, eso O sea, me parece que son temas que, bueno, lo decía Arturo, lo mencionábamos nosotros, un sistema penitenciario que ya está un poco desgastado, que hay que modificar muchas cosas para que, si se quiere, el seguimiento que se le hace individualmente a cada uno de las personas que están presas, no solamente los de abuso sexual, sino otros, también tengan un seguimiento mucho más focalizado y de algún modo permita reinsertarlos socialmente. Vamos a ir a un corte en Distintos Parecidos, redes sociales Facebook y Instagram, Distintos Parecidos, en Twitter, @dpsenalu. Nos buscan en las redes y comentan. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Tercer bloque de Distintos Parecidos, estamos hablando sobre justamente la reforma del Código Penal y nos hemos situado ya justamente en la libertad condicional en el caso de aquellas personas que han sido juzgadas por delitos sexuales, por abuso sexual más que nada. Y vamos a ir a un punto que realmente nos concierne y nos interesa mucho, y juego con Marcelo Sastre para que él inicie este debate del tercer bloque. Sí, porque veníamos hablando y muchas veces lo mencionamos de que por ahí las conversaciones que se dan en los cortes suelen ser también muy enriquecedoras, y hablamos de cómo se maneja el tratamiento fuera de este país, en otros lugares que tenemos como modelo, en donde hay un trabajo interdisciplinario con psicólogos, psicopedagogos, médicos, haciendo rinoscopías, haciendo distintos tipos de tratamiento según el caso, para poder medir justamente el grado de reinserción social que pudiera tener esa persona o no. Digo, desde este punto de vista me parece mucho más efectivo, y estamos hablando de que tal vez por los bajos números que hay de reinserción y demás, nos preguntábamos si este caso de quitarle la libertad condicional no termina siendo un título para la prensa más que un caso que verdaderamente pueda llegar a solucionar el problema de fondo. A ver, si lo que se pretende es la baja del delito, está claro que con libertad condicional o sin libertad condicional, la persona que lleva adelante un delito como esto no está pensando, no lleva un código penal debajo del brazo mientras comete una agresión sexual y mata a una persona. Está claro que estos efectos en el delito, en dar mayor seguridad a la sociedad o lo que sea, no va a generar darle libertad condicional o no darle libertad condicional. Tiene más una impronta demagógica el quitarle la libertad condicional que una impronta criminológica. Si quisiéramos decir, bueno, queremos ciertos delitos que no se vuelvan a cometer, vamos a... Desde el año 2004... O de mantenerlo el mayor tiempo... bajo la doctrina criminológica, la defensa social, decir, bueno, ¿cuál es la finalidad? Que esté, o lo que se ve en los políticos, que esté el mayor tiempo encerrado. O sea, lo que se busca es prevenir el delito con el encierro, ¿para quién es pero no pensando en el futuro. ¿Para quién es entonces esta medida? Si realmente va a tener un impacto yo creo que las medidas de encierro, de punitivismo, ya no creo yo, está aprobado en otros países. Sí. Mientras más punitivo es un país, mientras más personas tiene encerrada, mayor cantidad de delitos de violencia tiene afuera. Porque la cárcel es reproductora del delito. Por lo tanto, vos no vas a tener un delito en los 10 años mientras esté encerrado. Pero esa persona que lleva 10 años encerrado y que no hizo ningún tratamiento porque no tiene ninguna perspectiva de reinserción, va a volver seguramente más violento y seguramente con más probabilidades de... Igual esto es histórico, ¿no? Sí, en realidad hay una política argentina desde el 2004 hasta la fecha donde las únicas reformas que se vinieron haciendo el Código es aumentar las penas, quitarle los derechos a las personas privadas de libertad. Eso ha sido la única propuesta que se ha hecho desde el 2004 hasta la fecha, con la ley Bloomberg, que recién nos recordábamos, hasta ahora. Si uno se pone a analizar cada uno de las reformas que se han hecho a los códigos procesales y a los códigos penales, quita de la excarcelación para ciertos delitos, aumento de pena, quita los derechos de salidas transitorias, libertad condicional. Y no se redució el delito. Y lo cierto es que y vamos viendo las tasas de delito y la tasa de delito sigue creciendo. Entonces, ahora vos recién dijiste una palabra que me parece clave, porque lo tildaste de demagógica esta medida. Sin embargo, si tenemos que pensar para la gente, porque en su momento cuando estaba Bloomberg como personaje social, tenía todo el aval de la gente. Entonces, digo, la sociedad parece apoyar, igual considerando, tal vez en su desconocimiento, que son las medidas que hay que llevar a cabo. Quiten la libertad condicional, me siento más seguro. Lo que pasa es que la gente va... Yo creo que los políticos no tendrían que hacer política con la seguridad.
O sea, que nos tenemos que poner de acuerdo en distintos temas y que haya ciertos temas que yo no lo utilice en campaña. Porque para mi criterio, el político está, digamos, como a cargo de la seguridad de la provincia o del país durante 4 o 8 años. Yo, obviamente, si en esos 4 o 8 años encierro, no voy a tener, y voy a decir, reduje la tasa del delito. Pero al que le va a explotar en las manos es al que viene dentro de 12. Después, claro. Entonces, las fuerzas políticas deberían decir, miren, de seguridad hacemos una política a largo plazo. Y discutamos y que nuestros votos o nuestros no votos, nuestro gobierno se mida por otras cosas, no en materia de seguridad. Claro. Bueno, tenemos alguna participación en cuanto a los Twitter y a las redes sociales de la gente que comenta sobre la temática. Pasamos a repasarlo. A ver si nos ponen la placa con... Ahí tenemos justamente... ¿Usted tiene la lectura asegurada? Sí, esta persona dice, reforma del Código Penal, los agresores sexuales no podrán acceder a la libertad condicional, un cambio clave para evitar los casos de reincidencia. Vamos por más, dice Diario Verdad. Vamos a ver qué otro tuit tenemos. Los agresores sexuales no podrán gozar de libertad condicional luego de la reforma del Código Penal. Además, se estableció que se realizará un seguimiento para los imputados por este delito una vez cumplida la condena. Dice... Bueno, veremos si eso se cumple, ¿no? Sí, obviamente. Hoy les quiero recordar que todos los hombres son potenciales violadores y agresores sexuales. Todos. Sí, tu mejor amigo también, sí, tu novio también, sí, tu hermano también, sí, tu papá también. Ninguno se salva. No alcanzo a leer quién lo escribe. Esta otra persona dice, personas que no entienden para qué serviría un registro que permita conocer quiénes son los agresores sexuales y en qué forma podría ayudar a prevenir futuros casos o llegar más rápido al lugar por trazabilidad de la pulsera electrónica. Ah, buen tema que también se está metiendo en el programa. Habrá que... Bueno, justo me sacaron la placa. ¿Habrá que dibujarlo? Pregunta. Es una... El delito ya se cometió. Sí, totalmente, estamos hablando de... Si uno lo que quiere es evitar la agresión sexual, bueno, una cosa es que llegue el peso de la ley sobre y por lo tanto uno tenga capacidad de represión sobre el delito, pero con la pulsera lo que no evitas el delito, evitas, o sea, que lo encontrás cuando lo querés condenar por el delito, digamos, Claro. Evitas la fuga, pero Sí, no el sí, delito. sí, totalmente. Y en el otro tuit que decía que la falta de libertad condicional iba a bajar los de reincidencia. Y no es lógico. Es decir, esa persona, salvo que convengamos que le vamos a dar perpetua a todos los agresores sexuales y los vamos a dejar presos toda su vida, en algún momento ese agresor sexual va a salir en libertad condicional o cumplido y nada nos garantice que no vuelva a cometer ¿Cuál es ese delito. La cantidad de años máximo que puede tener un agresor o un abusador? 15 años, ¿no? 20 años en el Ahora, caso de ser un Yo abuso no he visto sexual una condena agravado. mayor de 15 años hoy en los 400 expedientes que leo por día. O sea Los delitos en esta provincia, volvemos, sin estadística, el agresor sexual en esta provincia no recibe condenas altas. Bueno, y en cuanto a si esa persona, por la ley, por el sistema que tenemos, empieza o hace las cosas bien, digamos, se porta bien, no tiene ningún tipo de inconvenientes, ¿en cuánto se le reduce la pena, suponiendo que 15 es el máximo que vos has visto en tu caso? 2/3 partes. Si es una condena de 15 años, a los 10 años ya puede acceder. Por ejemplo, el ejemplo que provocó la reforma de la ley de agresores sexuales, la persona que estaba en libertad, que ya había cometido, que está claro, había cometido 2 violaciones, una muy violenta, y van al juez que le dio la libertad condicional. Pero tenía una condena de 8 años. Y el juez le dio la libertad a los 6. Claro. Está bien, pero es todo el cuento. Decir, claro, bueno, si era tan grave el delito que había cometido, por el cual tenía que estar condenado, porque era un agresor sexual, porque era violento, porque era reincidente, o reiterante por lo menos, no recibió una condena alta. Hoy en Mendoza, un robo agravado con arma de fuego recibe 10 años de condena. Y un agresor sexual, que no haya un resultado de muerte, o una agresión sexual común, aún gravemente ultrajante, 15. Recibe, no. ¿Menos? Sí, 8, 10. Generalmente se llega al resultado por juicio abreviado y una aceptación del delito. ¿Se debería reformar esto también? El tema de la penalidad. No, ¿Aumentar la condena? No sé, hablo como pregunto. No, digo, por ahí... hay herramientas. Es decir, bueno, no podemos poner el foco solo en la libertad condicional, digamos. Tenemos que analizar todo el contexto.
¿Por qué reciben condenas tan bajas o no? Ya si le queremos dar una perspectiva, para mí, a diferencia del señor Piracé, que lo ve como una cuestión orgánica, para mí también atraviesa el tema de la violencia de género, la agresión sexual, y tiene que ver con patrones culturales, la agresión sexual, y también tiene que ver cuál es la percepción de la justicia de la agresión sexual y cuáles son las penas que damos todos como jueces, digamos. Claro. Y en el caso puntual, te quería preguntar a vos, Lucas, en el caso de los derechos humanos, bueno, ¿cómo apelan los derechos humanos a defender también a aquellas personas que están privadas de la libertad y en el caso de que a lo mejor puedan llegar a aumentar la pena, la posibilidad de que se aumente la pena? ¿Cómo reaccionan los derechos humanos ante esto? No, en realidad no es que los derechos humanos tengan que estar en contra de cualquier aumento de pena. Lo cierto es que siempre nosotros vamos a sostener una bandera que es la de la reinserción social, entender de que la pena no puede ser un castigo y solamente un castigo, tiene que servir para algo y la idea y nosotros siempre vamos a defender esto de que la persona que pase por el servicio penitenciario con la condena que sea, de 1 año o de 20, 30, lo que sea, pase en condiciones dignas, con las posibilidades de adquirir herramientas, que tenga posibilidad de trabajo, de educarse, sin tortura, sin hacinamiento, y que eso sea la posibilidad de volver a insertarse en la sociedad y no volver a cometer delitos. Pero no significa que sacarle la libertad condicional o aumentar una pena va en contra de los derechos humanos. Lo que va en contra es de la lógica de lo que lo están planteando. O sea, si ellos lo están planteando como una necesidad de mayor seguridad, está claro que esto no da mayor seguridad y ya lo venimos probando hace un montón de tiempo y no está dando mayor seguridad. Nosotros cuando sostenemos o cuando nos opusimos a la ley Petri, cuando nos opusimos a la reforma de la 24660, entendíamos de que en la situación carcelaria que hoy tenemos, una ley como esta, que va a dejar más gente metida en la cárcel, lo que hace es generar condiciones de mayor violencia, condiciones de mayor hacinamiento, imposibilidad de tratamiento, más reincidencia porque no hay tratamiento dentro de la cárcel, más muerte dentro de la cárcel, que es eso lo que estamos en contra. No, el tratamiento podemos discutir si está bien, está mal, nos parece mejor, nos parece peor, pero no queremos condiciones indignas, no queremos que sean depósitos de personas, porque si no directamente deberíamos volver a discutir, bueno, pena de muerte sí o pena de muerte no, entonces ya nos metemos en otro tema. Pero para que quede claro, no significa que el aumento de pena necesariamente va en contra de los derechos humanos, no. Lo que va en contra de los derechos humanos son las condiciones indignas de la cárcel, es eso. Las penas las podemos discutir, están bien, están mal, están bajas, depende para lo que vos quieras. Pero no perdamos nunca el objetivo de que la pena tiene que tener como finalidad la reinserción social. Si la pena solamente es un castigo y las cárceles tienen que ser cada vez peor para que el castigo sea cada vez mayor, bueno, ahí sí vamos a estar en contra. Claro, bueno, y es algo que vos venís hablando hace mucho, ¿no? El tema de la situación de las cárceles, en donde se supone que hay presos que deberían de poder estar realizando algunos trabajos que no lo pueden hacer, el caso de hacinamiento también en las cárceles. ¿Cuál es la situación de las cárceles de Mendoza hoy por hoy? No ha cambiado nada y creo que está cada vez en una situación de mayor emergencia porque sigue aumentando la población penitenciaria, todos los años está aumentando casi un 10% de la población penitenciaria o más. Y las cárceles siguen siendo las mismas de siempre, o sea, no tenemos una nueva cárcel o otro lugar, y ya hace 2 o 3 años que venimos diciendo esto está totalmente hacinado, hay en algunas celdas hasta 8 personas y son celdas de 3x2, sí. Y en esa situación, que la gente reclame o se enoje porque una persona ha reincidido y ha vuelto a cometer un delito y más grave, y ha sido una sola persona, deberíamos hasta quizás estar tranquilos porque dijimos, bueno, en esta situación que haya sido una sola persona es una suerte. Yo creo que, no sé cómo no ha sido más grave la situación, claro. Porque con las cárceles que tenemos y con la falta de tratamiento que hay, con el hacinamiento, con la violencia que se vive dentro de las cárceles, que no sean más graves los delitos que cometen después de cumplido las condenas o cuando recuperan su libertad, es una suerte para los mendocinos. Si no ponemos el foco ahí y no intentamos modificar esa situación, yo creo que esto va a ir en aumento y va a ser cada vez peor. Bien, Mariana, quería preguntarte algo particular, capaz que vos tenés el dato, o vos, Lucas, cualquiera de los dos. En cuanto a la reinserción, ¿saben a lo mejor el número de personas que cumplen condena y que después se terminan reinsertando? Porque el tema laboral debe ser lo más difícil para alguien que cumplió condena y después sale a la sociedad.
hablando de esto todo lo... Mira, hay una contradicción tan grande que la persona que sale en la mayoría de los lugares donde quieren insertarse le piden un certificado de buena conducta y no le dan por tener una condena. Claro. Entonces nosotros mismos estamos hasta cerrándole las posibilidades de adquirir un trabajo un trabajo formal, que tenga una paga mínima adecuada. Claro. Entonces tiene que empezar a trabajar de manera informal, con trabajos que no le alcanzan para vivir, porque cualquier trabajo hoy te piden un certificado de buena conducta y una persona condenada no lo tiene. No lo tiene. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Entonces, Mariana, Yo creo que a modo de conclusión, porque Sí, a estamos modo justo de nos queda un conclusión, minuto, así perdón. que... Es para evitar la reincidencia hay que mejorar las condiciones de encierro, mejorar el tratamiento. O sea, la reincidencia es una falla del sistema penitenciario y de la justicia y no del interno o del liberado. Bien. Y mejorar los organismos postpenitenciarios de acompañamiento en la reinserción social. Sería... Y esas son políticas que sí están demostradas a nivel mundial que han reducido la tasa del delito en el afuera o de la reincidencia. Bien, perfecto. Mariana, muchas gracias por venir a Distintos De nada. Parecidos. Gracias, Lucas, también. no, gracias a ustedes. Marcelo, nos reencontramos mañana. Mañana será. Bien, nos vamos, mañana nos reencontramos a partir de las 19 por Señalú con un nuevo debate de Distintos Parecidos. Nos vemos mañana. Chau, chau.